Ok, muy bien. Entonces continuamos con la segunda parte de la clase. Ahora vamos a hablar acerca de la conversión de los tipos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros podemos convertir ciertos tipos de datos a otros tipos de datos. Para eso vamos a utilizar otras funciones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por la presentación y ya nos vamos a Spider. Hasta ahora, como ya todos saben, tenemos tres tipos de datos: entero, flotante y strings. Los enteros manejan valores discretos, numéricos, no continuos. Los flotantes manejan valores continuos, no discretos, con punto decimal. Y los textos, o strings, o literales, o cadenas, hay muchas formas de decirle. Todas estas palabras, pues, se entiende a lo que uno se refiere. Lo que almacenan es una serie de caracteres alfanuméricos, pero que están contenidos entre cadenas, entre comillas, simples o dobles. Tenemos una función que se llama int, ¿ok? Ya sabemos que las funciones abren y cierran paréntesis al final y en el medio llevan los parámetros que recibe la función. ¿Qué hace la función en int? Nos convierte flotantes a enteros y nos convierte cadenas que contengan números también enteros. ¿Ok? ¿Qué no nos hace la función int? No, convertirnos una cadena con una serie de caracteres no numéricos, ¿ok?, a un número, porque pues no es posible. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver directamente acá. O aquí, vamos a verlo aquí, vamos a reiniciar este Profe, kernel. Sí. creo que faltó la lección 4, Eh, mm, 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 mm. que es de expresiones, operadores aritméticos y operaciones sobre strings. Esa la vamos a ver ahorita, que es esta. Oh, ok. Sí, ya. Sí la vamos a ver, pero quería que primero vieran esta. ¿Ok? Entonces, podemos hacer algo como esto. Podemos trabajar con variables o directamente con valores. Llamamos a nuestra función int y le enviamos, por ejemplo, 3.5. Esto nos va a generar el valor 3. ¿Por qué? Porque él se queda con la parte entera del valor flotante, descarta el resto. ¿Ok? Entonces, el resultado es 3. Cuando lo hacemos con valores negativos, ¿ok?, de nuevo, él se queda con la parte entera Profe, del número. qué pena, una ¿Sí? pregunta. ¿Cómo saco la pestaña de consola, pero en qué? Pero en Visual Studio Code. Es que ahí únicamente está como tal la ejecución y depuración donde se declaran las variables, No la está. terminal, pero no está la consola como tal. Sí, no, no está. No está. Una vez me vi un tutorial súper complejo para simularla y no me gustó. Eh, no está. En ese caso, te sugeriría que abrieras directamente por la terminal de Python y lo hagas para los ejemplos, o que en el Visual Studio Code directamente, ¿no?, lo utilices aquí, o que en el Visual Studio Code vayas colocando el código y lo vayas ejecutando. ¿Ok? Listo, profe. Sí, porque sí se ejecuta el código como tal, pero la consola sí no aparece. De Entonces sí nos acuerdo. saca. De acuerdo, y lo que te digo, una vez vi como que unos tutoriales para poderlo hacer, pero no es algo tan sencillo como este. De hecho, por eso Spider es un editor tan útil para cuando uno está aprendiendo a programar. ¿Ok? Muy bien, entonces si nosotros seguimos utilizando nuestra función int y ahora le enviamos, por ejemplo, una cadena que tiene un número como 5, él efectivamente lo sabe convertir. Una cadena con el número 51, él lo sabe convertir. Pero si le enviamos 51A, ya él no puede. ¿Ok? Porque él dice, ya esto no se puede convertir en un número. Entonces la función int convierte flotantes a enteros, strings a enteros
siempre y cuando se respete que la cadena no tenga caracteres del alfabeto o no numéricos. ¿Ok? Muy bien. Análogamente, tenemos una función llamada float, que hace pues lo mismo, convierte enteros y cadenas a flotantes. ¿Ok? Si le enviamos 3, nos los convierte a un flotante 3.0, si le enviamos 4.5, nos los convierte a flotante 4.5. Y obviamente si le enviamos un flotante, pues no hace nada. Entonces aquí escribimos float y ponemos 2, nos devuelve 2.0 porque lo convierte en un flotante. Los flotantes sí o sí deben tener la componente decimal. Si escribimos float de menos 3.1416, nos devuelve el flotante, pero lo mismo, si esto contiene caracteres, no es posible convertir. ¿Ok? Y por último, la función str. Abrimos y cerramos paréntesis. Nos va a convertir enteros y flotantes a cadenas. ¿Ok? Esto es muy útil cuando queremos construir cadenas complejas. ¿Ok? Estos dos ejemplos deberían ser ya intuitivos para ustedes. Si llamamos str, abrimos y cerramos paréntesis, si enviamos 2.1, nos devuelve la cadena 2.1. Si enviamos 34 más 26 más 27, primero Python va a resolver esta expresión y el resultado de esta expresión, que es 61, nos los convierte a una cadena. Igual, en este caso con valores flotantes, resuelve primero la expresión y el valor resultante lo convierte en una cadena. Pero imagínense que ustedes quieren crear una variable de tipo cadena que contiene algo como esto: el año de nacimiento es y un año. Ustedes no pueden concatenar directamente esta cadena con este número. No lo pueden concatenar. Y concatenar es la operación de unir dos cadenas. ¿Ok? Ya ahorita vamos a ir a eso. Primero nos va a decir, no se pueden concatenar una cadena con un número. Vamos a verlo. ¿Ok? Tenemos una variable que se llama año. ¿Ok? Vamos a escribirla así, año. Y le ponemos 2023. Y nosotros queremos guardar en cadena algo así como el año actual es 2 puntos y le queremos agregar nuestra variable año. Si intentamos ejecutar esto, nos da error. ¿Ves? Entonces nos da el error que les estoy comentando. Solamente se pueden concatenar cadenas a cadenas. Se pueden concatenar cadenas a cadenas, no enteros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Convertimos esto a una cadena. Tenemos dos opciones. La primera opción es crear una nueva variable a la que llamamos, por ejemplo, año cadena y le guardamos str y le guardamos nuestra variable año. Ahora tenemos una variable año cadena, ¿ok? Que contiene el número 2023 en tipo string, y si tenemos alguna duda utilizamos la función type. Y ahora sí los podemos concatenar. ¿Ok? Ponemos aquí año cadena. Y si imprimimos cadena, tiene lo que estamos esperando. La otra forma de hacerlo es, bueno, lo hacemos en vivo. Ustedes dicen, bueno, esta no es una operación que voy a estar ejecutando a cada rato. La variable año cat no la necesito para más nada. Entonces, ¿para qué crear una variable adicional? Mejor hagámoslo en vivo. Entonces, ¿qué va a hacer Python? Primero va a resolver esto. Va a convertir año a una cadena. Y ahora sí puede concatenar las dos cadenas. ¿Ok?
obviamente vamos a obtener el mismo resultado anterior. ¿Preguntas con respecto a esto, muchachos? No, señor. ¿Alguna duda, comentario o no? ¿O todo está súper claro? Claro, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que queremos que se lleven de esta presentación? Que precisamente como Python maneja tipado dinámico, también tenemos funciones que nos permitan cambiar los tipos de datos para hacer operaciones entre variables que no son del mismo tipo de dato. ¿Ok? O simplemente porque necesitamos convertir algo que ingresó el usuario. Por ejemplo, es muy común que cuando ustedes estén haciendo programas, lo que ingresa el usuario se ingresa como una cadena y ustedes lo que le están pidiendo es la edad. Entonces ustedes quieren la edad del usuario y se les guarda de esta manera. Y después ustedes con la edad del usuario necesitan hacer alguna operación, como por ejemplo saber si es mayor de edad o no es mayor de edad, para poder saber si le pueden dar acceso a un sitio web o no. Pero mientras que la edad sea una cadena, no pueden hacer esas operaciones. ¿Qué hacemos? La convertimos la edad a un valor numérico y en este caso haríamos algo así como que edad numérica es igual al entero de la edad. ¿Ok? Y ahora si imprimimos edad, sigue estando edad de forma cadena, pero si imprimimos edad numérica, sí es un número. ¿Ok? Entonces estas tres funciones las vamos a utilizar bastante de aquí en adelante. De nuevo, si tienen alguna pregunta, es un buen momento para hacerla. Muy bien, y ahora sí continuamos con la última presentación del día, que es sobre expresiones, operadores aritméticos sobre las cadenas. ¿Ok? Aquí les voy a pedir que presten mucha atención porque vamos a introducir varios concepticos. No es tan sencillo como estas funciones. Entonces, quédense aquí conmigo, por favor. ¿Qué es una expresión? Esta es una palabra que yo ya he utilizado bastante en estas dos clases. Y una expresión es una combinación de valores, variables y operadores. ¿Ok? Una expresión es una combinación de valores. Ustedes ya saben qué son los valores, de variables y de operadores. Una expresión es la que tenemos acá. Acá tenemos un valor. Aquí tenemos dos variables, aunque teóricamente esto es una constante y esto es una variable, pero realmente siguen siendo dos variables y operadores. Esta también es una expresión. Las expresiones se evalúan y producen un valor, que al fin de cuentas es lo que se vuelve a guardar en la variable. ¿Okay? Entonces, por eso usualmente tenemos algo como esto. Tenemos una variable, un igual, y a la derecha tenemos un valor o una expresión que luego de resolverse el valor o la expresión generan un valor de nuevo que se almacena en su variable. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ok? De expresiones. 3 más 7. Estas son expresiones, pero son expresiones simples porque solo tenemos valores y operadores, no tenemos variables. Muy bien. Entonces, acá nos viene la gran pregunta. ¿Cuáles operadores soporta Python? Ya los hemos ido introduciendo también poco a poco. Tenemos el de la exponenciación o potencia, que es dos signos de multiplicación o dos asteriscos seguidos sin espacio entre ellos. Tenemos los que se llaman como cambios de signo y ¿qué significa? ¿Cómo son estos operadores? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos aquí
algo como que, no sé, vamos a hacer un ejemplo sintético y tenemos A es igual a 10. Si ustedes escriben menos A, inmediatamente lo que va a hacer el operador menos acá es cambiarle el signo a lo que tenga esta variable. Igual, si ustedes lo que tenían acá era menos 10, al escribir menos A, ahora el valor que se genera aquí es 10. ¿Ok? Se le cambia el signo. Son operadores unitarios porque solamente dependen de un operando. ¿Ok? Después tenemos los de multiplicación y división, división entera y módulo. El de multiplicación es solamente un asterisco, la división es una sola barra. La división entera son 2 barras seguidas y el módulo o resto es el signo de porcentaje y después la suma y la resta. De esta tabla podemos ver varias cosas, muchachos. Uno es la precedencia, que esto era lo que hablábamos en la clase pasada, que es en qué orden se ejecutan esos operadores cuando no hay paréntesis de por medio. Pues este es el orden. El que tiene mayor precedencia es la exponenciación o la potencia. Fíjense que en esta operación no se ejecuta primero esta multiplicación. Aunque esté primero, aunque esté a la izquierda, se ejecuta primero la potencia y el resultado de la potencia se multiplica por la constante pi. Es decir, no necesitamos hacer esto. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Es necesario en este caso? No es necesario. Porque por orden de precedencia de los operadores, la potencia tiene mayor prioridad. Después vienen los Profe, que... Sí, dime. pero si uno lo pone en desorden, de igual manera Python lo reconoce cuál es el orden correcto, ¿cierto? O desde el principio se debe colocar que primero el cuadrado y demás. ¿Te refieres que a algo así? Un ejemplo, no sé, 5 menos 3 por Vamos a hacer, a 3, ver, vamos a ver. 5 menos 3 no sé, por 3 al cuadrado. por 3 al cuadrado. Ok. Llegamos para allá, pero vamos a abordar de una vez tu pregunta. Tú lo estás colocando de esta manera. Pero ¿cómo se calcula según la precedencia de los operandos? De los operadores, perdón, de los operadores. El que tiene mayor precedencia es la potencia. Entonces es el primero que se va a ejecutar, aunque esté a la derecha. El resultado de la potencia se va a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque el asterisco o la multiplicación tiene mayor precedencia o prioridad que la resta. Y el resultado de esto se va a restar al 5. ¿Ok? Entonces lo podemos ejecutar y nos da menos 22. Entonces, según lo que yo les había dicho, el primero hace la potencia, que es 3 elevado al cuadrado, 9. Después hace la multiplicación, el resultado, este 9, mejor dicho, esto se transforma en esto. ¿Ok? Entonces, esto se multiplica por 3, da 27, ahora tenemos esto. 5 menos 27. Y el resultado de esto efectivamente es menos 22. ¿Ok? Entonces, eso de que de forma desordenada no es tanto así. Es, mejor dicho, que tenemos que saber cuál es la precedencia de nuestros operandos, a nuestros operadores, perdón, los operandos son los valores o las variables, los operadores son estos. Tenemos que conocer la precedencia para entender esta expresión qué resultado va a dar. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, y de pronto si uno le coloca paréntesis, no hay Ahí ya le problema cambia. o... No, o sea, tú puedes hacer esto y no hay ningún problema. ¿Ok? Tú puedes hacer esto
va a dar el mismo resultado. Pero si tú quisieras otra precedencia, ahí sí le vas a cambiar el resultado. Por ejemplo, si tú haces esto, él va a ejecutar primero esta resta y nos va a decir que es 2, ¿ok? 3 menos 2 es 2, por 3, por 2. Tengo que quitar esto, ¿ok? Entonces, cuando utilizamos los paréntesis, lo que estamos haciendo es explícitamente indicando que algo tiene mayor prioridad dentro de nuestra expresión. Pero nos va a dar otro resultado, obviamente. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, esta tabla se la tienen que aprender. ¿Ok? No es complicada. Son pocos operadores. Tampoco son tantos. Es la potencia, los unitarios, los de multiplicación y división y entero y módulo, y el de la suma y la resta. Pero sí es clave para que cuando ustedes vayan a hacer sus fórmulas, sepan de antemano cuál es el resultado que va a dar. Acá tenemos estas operaciones, entonces por favor ahora todos traten de hacerlas, ¿ok? Traten de hacerlas, vamos a darles unos 3 minutos, no creo que demoren más, y si ven algún resultado que les llama la atención, quiero que me lo comenten, ¿ok? Bueno, señor. ¿Ok? ¿Cuáles han probado? ¿Cuáles han visto si les da algún resultado que no esperaban? O si todos entienden por qué están esos resultados, o mejor dicho, hay algo que dicen, bueno, aquí yo esperaba otro valor. ¿Qué está ocurriendo acá? Por el momento todos van bien. Ok. El B, C y D, fíjense que son los mismos valores, pero lo que cambia son las precedencias con el uso de los paréntesis. En este caso del B, lo primero que se ejecutaría sería la multiplicación. Ok, 3 por 1, 3. Y después la suma es indiferente cuál de las dos se haga. Entonces da 3 más 2, 5 más 2, 7. En este caso, primero se ejecuta esta suma porque está entre paréntesis y da 5. Después 5 por 1, 1 más 2, 7. Es curioso, estos dos expresiones dan 7 ambas, pero por razones distintas. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que tenemos que saber por qué dan esos resultados. Y ya aquí estamos volviendo a utilizar paréntesis en los dos términos de la expresión. 2 más 3, 5. 1 más 2, 3. Y cuando se multiplican 5 por 3, 15. ¿De acuerdo? A todos les da estos resultados, ¿cierto? Sí. Profe, en la F Ujú. es lo de matemática normal, que negativo y positivo, negativo, negativo y negativo, positivo, 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 positivo. Exactamente, Ah, ok. exactamente. Pero él lo va haciendo como que de dos en dos, ¿ok? Él hace más con menos, menos. Menos con menos, más. Y más con menos, menos.
imagino que les queda menos 6, ¿cierto? Y después esta, menos con más, menos, con menos, más, y más con más, y les queda 6 positivo, ¿cierto? Y en estos dos casos, lo primero que tenemos que ver es que esto es una división normal, con fracción. Esto les debe dar menos 1.5, menos 1, menos 2.5, y esta es una división entera. Perfecto, ya todos probaron estas expresiones. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Muy bien. No, señor. Ok, esto nos permite hacer asignaciones. Y esta operación que ustedes están viendo acá va a ser una operación que van a tener que hacer muchas veces, que es como acumular valores dentro de una misma variable. No me acuerdo quién me hizo la pregunta al principio de la clase, pero me decía, o el comentario, pero hacía algo, lo que me decía era, si yo primero le asigno 10 y después le asigno 15, el 10 se pierde, ¿cierto? Sí. Pero si nosotros no quisiéramos perder el valor anterior, sino quisiéramos como acumularlo, que es más o menos como funcionan las cuentas bancarias, ¿cierto? Que no es que, por ejemplo, ustedes tienen un depósito, bueno, menos mal que no funcionan así las cuentas bancarias, que ustedes tienen un valor, tienen 1000 y les vuelven a hacer una consignación de 100, no es que el 1000 se desaparece y ahora tienen solo 100, sino que ahora tienen 1100, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? De esta manera. Acumulando el valor utilizando la misma variable. ¿Ok? Esto es lo único que se hace. Tenemos 10, ahora le queremos asignar o incrementar el valor que tenía nuestra variable en 1, decimos lo que había más el nuevo valor y lo almacenamos. ¿Ok? Para verlo un poquito más claro acá, vamos a tener una variable que se llama cuenta y nuestra cuenta tiene 1000 para simplificar. ¿Ok? Tenemos un depósito, el depósito es de 100 y pues yo quiero tener en cuenta mi valor actualizado. ¿Alguien me puede decir cuál sería la fórmula que pondríamos acá? Por favor. Vamos, intervenga alguien, por favor. Cuenta es igual a cuenta más depósito. Exactamente. Más nada. Exactamente esto. ¿Ok? Voy a ejecutar el código. Deben saber que se va a volver a ejecutar todo lo que había, pero vamos a prestar atención solamente en el resultado final. Ah, bueno. Tengo que imprimirlo, obviamente. Y acá tenemos nuestro valor 1100. ¿Ok? ¿Lo podíamos hacer directamente? Sí, lo podíamos poner acá directamente sin ningún problema. Pero también podemos utilizar variables para este propósito. Para todos es O sea que claro siempre esto. para que, Sí, dime. ay, perdón, profe. No, no, O dime, sea que dime. siempre para que verifiquemos el valor, siempre tiene que al final salir el print. Es una buena forma de verificar, ¿ok? Es una buena forma, porque recuerden lo que les dije en la primera clase, el código hay que probarlo, probarlo y probarlo. Y usualmente utilizamos el print para verificar. También podemos utilizar el explorador de variables. Si nos venimos aquí, pues debería estar. Vamos a limpiarlo. No está, ¿cierto? No sé por qué. Pero lo volvemos a ejecutar. Ah, bueno, es que no me lo está borrando. Sí. Sí, como que no me está borrando esto. Bueno, en este caso no quiere funcionar esto, me dejó mal. ¿Saben qué pasa? Les voy a contar algo. Spider es un buen editor, pero no está, desde mi percepción, está diseñado para Windows. Corre muchísimo mejor sobre máquinas con Linux, ¿ok? Y de vez en cuando en Windows da pequeños errorcitos, ¿ok?
como el que acabamos de ver. Que por alguna razón estoy tratando de borrar las ¿Cuál es? variables y no está funcionando, pero bueno, el print siempre nos va a ayudar. ¿Ok? Profe, Sí, ¿cuál es mejor entonces para Windows? Digamos para que no falle y sea como más el compatible. Visual Studio Code. ¿Ok? En verdad es el mejor, es uno de los editores OIDES que más auge está teniendo, que más se están utilizando a nivel mundial. De por sí, cuando ustedes vayan a salir a trabajar, es muy probable de que el ambiente donde vayan a trabajar utilice el Visual Studio Code. Simplemente que por facilidad, por el tema de tener la consola a la mano, empezamos utilizando Spider. Ya para los últimos dos módulos, los últimos dos módulos, el 5 y el 6, ya vamos a utilizar solamente Visual Studio Code. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, bueno, podemos hacer este tipo de operaciones que se llaman operaciones de acumular. Y miren este ejemplo, tenemos i con 10, ejecutamos i es igual a i más 1, pasa a 11, y si volvemos a ejecutar la misma instrucción, ahora tiene 12. Existen algo que se llaman como que la forma con... hay operadores que te permiten hacer asignaciones compactas. Y esto se hace de la siguiente manera. No se vayan a confundir acá, por favor. Esto es opcional. Siempre lo pueden dejar de la forma tradicional, por decirlo de alguna manera, pero quiero que sepan que existen las versiones compactas. Entonces, de nuevo, tenemos i igual a 10. Nosotros sí decimos es igual a más 1 tiene 11. Si lo volvemos a hacer, ahora tiene 12. Pero si lo quisiéramos hacer de una forma más compacta, lo hacemos de esta manera. Más igual. ¿Qué quiere decir esta forma compacta? Lo que está diciendo es, lo que ya tenía la variable, lo vas a sumar y lo vas a asignar de una vez. ¿Ok? Esta es una forma más breve, más compacta, más minimalista, si lo quieren ver de esa manera, de esta forma. ¿Hay que hacerlo así? No hay que hacerlo así. Pero sí es bueno que sepan lo que significa esto, para que puedan entender códigos cuando algún programador lo utilice. Lo mismo aplica si queremos restar, si queremos multiplicar, si queremos dividir. ¿Ok? Vamos a poner 3. Entonces, todos estos operadores tienen su versión compacta, que es la que tenemos acá. ¿Ven? Entonces, lo que le digo, todos estos operadores aritméticos tienen una versión compacta. Entonces, bueno, no, les iba a decir a alguien para que me ayudara a hacerlo uno por uno, pero bueno, no hay problema. Si quieren lo vamos haciendo más bien. Yo lo voy haciendo y ustedes me van siguiendo. Empezamos con z igual a 1. Si ejecutamos esta instrucción, ahora z tiene 3, ¿de acuerdo? Porque estamos sumando y asignando 2 a lo que ya tenía. 1 más 2, 3. Ahora lo multiplicamos por 2, 6. Lo volvemos a dividir de forma entera entre 2. 6 entre 2 vuelve a tener 3. Le restamos 2, ahora vuelve a tener 1. Le calculamos el módulo 2 a 1. ¿Qué valor creen que aparece acá? 1 módulo 2. ¿Se acuerdan? ¿El 2? No, el 1. Porque acuérdense que el módulo lo que me da es el resto. Entonces, si tú intentas dividir 1 entre 2 de forma entera, el resultado es 0, ¿cierto? Y el resto vuelve a ser el 1. ¿Sí es claro para todos?
A ver, vamos a utilizar aquí Paint. Es algo así. Si nosotros tenemos 1 dividido entre 2 de forma entera, aquí me da 0 y mi resto es 1. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos, este es mi módulo, si tenemos 2 entre 2, esto me da 1 y mi resto es 0. ¿Ok? Entonces, en este punto z tenía 1, cuando le calculamos el módulo 2 me vuelve a dar 1, elevamos al cuadrado 1, sigue siendo 1, y lo dividimos entre 2, pero no de forma entera, sino una división normal, y me da 0.5. Y con este valor queda z. Miren que fuimos ejecutando diferentes expresiones sobre mi misma variable, y la variable se fue actualizando, 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 y al final queda con el último valor. Espero que para todos esto sea claro. Si no es claro, pueden hacer preguntas sin ningún problema. Ok, entonces ya vimos todas las operaciones que podemos hacer aritméticas, que podemos hacer sobre los valores de tipo entero y de tipo flotante. Pero entonces quizá la pregunta sería, ¿qué operaciones se pueden hacer sobre las cadenas? Sobre los strings. Realmente no se pueden hacer operaciones aritméticas, pero hay operadores que pueden cumplir, operadores que conocemos nosotros como aritméticos, que pueden cumplir ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable nombre, que el valor que tiene es Pepe. Si intentamos restarle 1 a esta variable, nos da error. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos restar un valor a una cadena. ¿Okay? No tiene sentido. Pepe, perdón, nombre es igual a Pepe. ¿Okay? Lo de siempre, si nosotros decimos cuál es el tipo de nombre, str. Ahora, pues no sé, yo quiero hacer esto, me va a dar error. ¿Ok? Me dice que no se soporta esta operación. Sin embargo, la de suma sí se soporta, pero tiene otra función, que es la de concatenar, que era lo que veíamos acá. Cuando nosotros queremos concatenar cadenas o unirlas, utilizamos la suma. ¿Ok? Entonces, es importante esto de que no todos los operadores son soportados sobre las cadenas, y los que son soportados tienen otro comportamiento. Si nosotros tenemos una variable nombre y una variable apellido y las concatenamos, pues las junta, las pega y nos da Pepe Rojas sin espacio. Si quisiéramos tener un espacio, se lo tenemos que ingresar o a la primera cadena o en el medio o algo así. ¿Okay? Que sería por ejemplo, ahora tenemos nombre, tenemos apellido y le ponemos Rojas. Y queremos concatenar, ¿no? Y poner algo así como que nombre completo es igual a nombre, una cadena con un espacio y apellido. ¿Ok? Espero que aquí para todos sea claro lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es concatenar el nombre y el apellido, pero no quiero que aparezcan pegadas. Entonces en el medio les concateno otra cadena simplemente con un espacio, o con una coma, o con lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué ocurrió acá? En el ejemplo, si no estoy mal, tú pusiste el espacio Nombre, después del nombre, ¿cierto? No. salió en plural. Exacto. El error fue que cuando estaba escribiendo la variable nombre, escribí nombres. Y nombres no existe. ¿Ok? Entonces, Pero simplemente digamos, regreso. en el PP, si pones el ¿Sí? espacio,
Ahí ya no tendrías que poner el, Se me está yendo la S. otra variable con el espacio, ¿sí? Exactamente, exactamente. Pero digamos que no es tan común. Traten de seguir suponiendo que ustedes están haciendo una aplicación que captura el nombre del usuario. Difícilmente el usuario va a escribir Pepe y su nombre con un espacio, ¿cierto? Uno solamente escribe el nombre. Entonces nosotros tenemos como que manejar eso. Por eso les mostré esta opción. Simplemente que escribiendo semivaneses, pero lo que tú dices es completamente cierto. Si cuando yo estoy declarando mi variable nombre ya va con un espacio, cuando voy a calcular o generar nombre completo, no necesito esto, sino de esta manera. Da el mismo resultado, pero bueno, les quería mostrar como que otra versión. ¿Ok? Ok, profe, listo, sí, sí, sí. De igual manera es mejor la que pues explicaste, ¿no? Sí, es como hay un término que se utiliza mucho en programación, que es que el código sea como robusto, como que uno no esté como que asumiendo que el usuario está haciendo lo correcto o que está haciendo ciertas cosas, sino tú haces el código de una manera que indiferentemente de lo que le ingrese, tú generes la salida que tú quieres. ¿Ok? Muy bien, entonces así se comporta la suma, el operador de suma, cómo se comporta el operador de multiplicación, lo que hace es repetirnos la cadena muchas veces. ¿Ok? La replica. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos nombre y lo multiplicamos por 5, nos da este resultado. ¿Para qué es útil esto? Imagínense que, por ejemplo, ustedes quieren, bueno, es que ya no se utiliza tanto, pero antes las interfaces gráficas no eran como las de ahora, con ventanas, sino eran todas por terminales. Y a veces tú querías hacer como marcos, cosas con los numerales, con los asteriscos. Entonces, tú podías tener como que una variable que se llamara, por ejemplo, marca, y era, qué sé yo, un numeral. ¿Ok? Y entonces después yo sé que mi ventana tiene, no sé, 20 por 20 en mi ventana, pues multiplico esto por 20 y ya, obtenía ya como que mis líneas, ¿ok? Pues este es un caso como que se utilizaba bastante antes, tiene muchísimas otras funcionalidades este operador de multiplicar, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que el operador multiplicar en Python lo que hace sobre cadenas, lo que hace es repetir la cadena n veces. ¿Ok? Entonces igual si tenemos un carácter que es así, lo multiplicamos por 60, nos genera esto. Y ya como ejercicio para finalizar, ejecuten esto todos para ver qué resultado les da. ¿Ok? Entonces ejecuten todos esto, como a ver qué les da y tratemos de analizar. Entonces voy a parar de grabar la clase y vamos a tener unos 5 minutos para algunas dudas, preguntas y ya nos veríamos el viernes de nuevo.